Certificación en gestión de proyectos. Para comenzar, es necesario definir qué es la certificación en proyectos. Y esto no es más que un documento que avala o respalda que una persona tiene un nivel de formación mínima y experiencia en la gestión de proyectos. Ahora bien, ¿qué es la gestión de proyectos? La gestión de proyectos es la aplicación de técnicas, herramientas y prácticas para poder ejecutar un proyecto exitosamente. Existen varios tipos de certificaciones, las cuales son emanadas por distintas asociaciones. Para saber cuál debemos escoger, se deben tener en cuenta algunos criterios como la tipología del proyecto, la metodología usada en el sector de actividad y el perfil de formación. Por ejemplo, aquí podemos ver la certificación PMP, la cual es muy frecuente en proyectos tradicionales y es muy conocida a nivel mundial. Por otro lado, tenemos el Scrum, el cual es más habitual para proyectos tecnológicos u organizativos y es una certificación muy conocida en Europa. ¿Pero por qué certificarse? Bueno, resulta importante que en la gestión de proyectos se cuente con una buena metodología, buenas herramientas que lleven a cumplir el objetivo del proyecto. Así entonces, un gestor de proyectos certificado tendrá la capacidad de ser un buen comunicador, saber llevar a su equipo de trabajo y clientes. Adicionalmente, podrá balancear alcances, tiempos, riesgos, costos, etc. Además, es una garantía que la persona cuenta con el conocimiento y experiencia en gestión de proyectos. Finalmente, algunos beneficios que podemos determinar tanto a nivel personal como empresarial son mayor competitividad en el mercado laboral y mejores oportunidades, competitividad a nivel mundial, calificados para liderar y asignar tareas en los proyectos y evitar malas decisiones en los proyectos, logrando mayores beneficios, etc. El PMBOK, el Project Management Body of Knowledge, es el estándar fundacional del PMI, es decir, es el cuerpo de conocimiento del PMI para la certificación de proyectos. Cabe resaltar que el PMBOK es una norma y no es ningún método. Recordemos que un método es una serie de pasos a cumplir y el PMBOK no es así, pues dependerá del director o directora de proyecto, ya que ellos pues decidirán qué realizar dependiendo de las características de cada proyecto. Como pueden observar, esta es la sexta edición del PMBOK y cuenta con 756 páginas. Algo que se ha evidenciado en esta guía es que cada edición contiene más páginas que la edición previa, lo que resulta ser que el documento sea algo engorroso. Por otra parte, el PMBOK se divide en tres partes. La primera parte es la guía Fundamentos para la dirección de proyectos. Esta parte contiene aproximadamente un 71% del total del libro y se centra en las áreas de conocimiento. La segunda parte, el estándar para la dirección de proyectos, y tiene aproximadamente un 12% del total del libro y se centra en los grupos y procesos. Y finalmente la última parte, los apéndices y los glosarios, que contienen cerca del 17% del libro. La parte 1 del PMBOK, la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, es donde básicamente se identifican los conceptos claves, fundamentos para la dirección de los proyectos y esta parte radica en la identificación de las áreas de conocimiento. Las áreas de conocimiento son campos que todo gestor de proyectos debe conocer y debe saber aplicarlos. El PMBOK identifica hasta 10 áreas de conocimiento distintas: integración, alcance, cronograma, costos, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, interesados y adquisiciones. Sin embargo, evidentemente algunos sectores pueden necesitar más áreas de conocimiento, como lo es el caso de la construcción. El PMBOK identifica una extensión hasta de 2 áreas de conocimiento, como lo es la gestión financiera y la gestión HSSE, o Healthy, Security, Safety and Environment. Y adicionalmente, cabe resaltar que cada área de conocimiento está formada por procesos directivos. Los procesos directivos son una serie de actividades que el director debe aplicar en su día a día. El esquema de los procesos directivos está conformado por entradas,
herramientas y técnicas y por último las salidas. Resulta importante aclarar que los procesos directivos se relacionan unos con otros, es decir, las salidas de un proceso directivo constituyen el inicio de otro. La segunda parte del PMBOK busca establecer relaciones entre los distintos procesos de cada área de conocimiento. Se establecen hasta 5 grupos de procesos, los cuales son inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Ahora bien, esta tabla relaciona las áreas de conocimiento con los grupos de proceso. Como pueden ver, los grupos de proceso son aquellos que se encuentran en las columnas y las áreas de conocimiento aquellas que están en las filas. De esta tabla podemos señalar que lo primero es que la tabla contiene algunos vacíos. Esto se debe a que los procesos no siempre se están aplicando, es decir, hay actividades que el director hace en determinadas ocasiones y no siempre. Lo segundo es que el área de conocimiento e integración tiene procesos en todos sus grupos de procesos. Esto se debe a que es un área de conocimiento fundamental para un gestor de proyectos, ya que esta persona debe ser una persona integradora. Y por último, observamos que el grupo de procesos de planificación y el de monitoreo y control tienen procesos en todas sus áreas de conocimiento. En la parte de planificación existen procesos en todas sus áreas de conocimiento. Se debe principalmente a que lo que se busca en la gestión de proyectos es evitar disminuir la incertidumbre. Y por la parte de monitoreo y control es principalmente porque siempre se debe estar monitoreando el proyecto para asegurarse de que todo vaya bien y que en caso de que algo vaya mal, poner en marcha los planes de contingencia para que todo vuelva a funcionar correctamente. El PMP o el Project Management Professional es una credencial que otorga el PMI. La certificación busca distinguir a los profesionales que conocen el marco teórico de la guía o el llamado PMBOK. Los requisitos para poder ser PMP pueden ser los que se encuentran acá, como lo es la opción 1, el título universitario, 3 años de experiencia en dirección de proyectos, 4.500 horas liderando y dirigiendo proyectos y 35 horas de educación en dirección de proyectos. La opción 2 es diplomada de secundaria, 5 años de experiencia en dirección, 7.500 horas dirigiendo y liderando proyectos y 35 horas de educación en dirección de proyectos. El CAPM es una acreditación para personas con poca experiencia en gestión de proyectos, es decir, una certificación a nivel introductorio para aquellas personas que recién empiezan con la gestión en proyectos. Los requisitos para obtener esta certificación es el diplomado de secundaria y 23 horas de educación de proyectos o 1.500 horas de educación en proyectos. El proceso para la certificación PMP o CAPM es el siguiente. Lo primero es generar un usuario en el sitio web del PMI. Allí se va a registrar los datos de contacto y antecedentes académicos. Adicionalmente, se debe registrar la experiencia con la que se cuenta en gestión de proyectos y los datos del curso de gestión de proyectos. Una vez concluida toda la parte del registro, el PMI tomará hasta 5 días hábiles para realizar la correspondiente revisión de los datos. Un porcentaje de las solicitudes son verificadas y este proceso es denominado auditoría. Dado el caso, el PMI solicitará al aspirante que envíe su certificado de participación del curso, así como la experiencia en gestión de proyectos con sus correspondientes firmas. Y por último, la calendarización, que es cuando el registro es aceptado y la persona tendrá hasta máximo 1 año para registrar su fecha de examen. ¿Por qué certificarse como PMP o CAPM? Bueno, lo primero es que se ha evidenciado que ha existido un crecimiento de la profesión. Según la revista PMI Today, observamos que en 2014, para el caso de personas certificadas como CAPM, era de 25.540, mientras que para 2020 se cuenta con 46.357 personas certificadas como CAPM. Por otro lado, vemos que para el caso de personas certificadas como PMP también hubo un incremento considerable.
del 2014 a 2020, puesto que en 2014 se contaba con 627.844 PMPs, mientras que para 2020 se cuenta con 1.038.797 PMP. En segundo lugar, observamos la mejora salarial para el caso de Colombia. Se evidencia que un PMP en promedio recibe $33,264, mientras que un PMP recibe en promedio $23,408. Adicionalmente, se evidencia que la experiencia es un factor determinante en la mejora salarial, puesto que se evidencia que a mayor experiencia, mayor será el ingreso promedio de las personas certificadas como PMP. Una característica diferencial entre el sistema de certificaciones del PMI y el ITMA es que el ITMA no está basado en conocimientos de un conjunto de textos, sino que requiere de la evaluación eficiente de un conjunto de competencias definidas en la NSB. Entonces, la NSB es un compendio de competencias que en el transcurso de la certificación sirven a los certificadores como guía y permite que puedan comparar las habilidades del director de proyectos con las habilidades estipuladas en el NSB. Así entonces, resulta necesario definir competencia y el conjunto de competencias que debe desarrollar el director de proyectos. Competencia son aquellas habilidades, capacidades y conocimientos que una persona tiene para cumplir eficientemente una determinada tarea. En el gráfico podemos observar a nivel general las competencias de la dirección de proyectos del modelo ITMA. De color rosa observamos las competencias de comportamiento, que son aquellas que describen los elementos de competencia personal para la dirección de proyectos. Este ámbito cubre las actitudes y destrezas del director de proyecto. La NSB contiene 15 elementos de competencias de comportamiento. Algunas son liderazgo, autocontrol, confianza en sí mismo, eficiencia, negociación, etc. Por otro lado, de color verde, observamos las competencias contextuales. Estas describen los elementos de competencia para la dirección de proyectos relacionados con el contexto de un proyecto. Este ámbito cubre la competencia del director para relacionarse dentro de una organización funcional y la capacidad para funcionar en una organización por proyectos. La NSB contiene 11 elementos para esta competencia. Algunos son orientación a proyectos, orientación a programas, negocios, sistemas, productos y tecnologías y orientación a carteras, entre otros. Finalmente, de color azul, observamos las competencias técnicas. Estas son aquellas que describen elementos de competencias fundamentales para la dirección de proyectos. Este ámbito cubre el contenido de la dirección de proyectos, es decir, los elementos básicos. La NSB contiene 20 elementos de competencias técnicas. Algunas son éxito en dirección de proyectos, requisitos y adjetivos de proyectos, resolución de problemas, alcances, puesta en marcha, entre otros. Bueno, actualmente existen muchas organizaciones que se encargan en la certificación de proyectos. Tenemos el PMI, que es una entidad internacional, una de las más importantes y reconocidas, que se encarga de la estandarización de la dirección de proyectos, promover su uso, crear estándares internacionales, crear un valor agregado constante, crear programas de certificaciones. Entre las certificaciones que ofrece el PMI tenemos desde la más básica, que es el PMP, que es el profesional en dirección de proyectos, el CAPM, el PGMP, el PMISP, el PMIRMP y por último el PMIACPSM, que es un practicante certificado por PMI en enfoques ágiles. Este último es de gran utilidad cuando en la dirección de proyectos conocemos el objetivo del proyecto, por supuesto, pero no conocemos el alcance de este. Por lo tanto, no podemos planear sus fases o ciclos de cómo se va a ejecutar, a diferencia de los anteriores en los que sí conocemos las condiciones de cada fase y cada ciclo.
Bueno, como decíamos, el PMI produce estándares, provee educación, ofrece oportunidades de certificaciones y facilita oportunidades de intercambio. Entre los estándares que ofrece el PMI están enfocados a la gerencia de configuración de proyectos, gerencia de tiempo de proyectos, gerencia de programas, gerencia de portafolios de proyectos, entre otros. Y además ofrece una guía o unas normas básicas en la gerencia de proyectos que están en el PM Book que mi compañero mencionaba al principio, en el que se mencionan algunos factores importantes en el inicio, planeación, ejecución, control y cierre de los proyectos. Por otra parte, tenemos el IPMA, que es una organización la cual basa su enfoque en la certificación de las competencias necesarias para lograr generar un valor agregado en la gestión de proyectos. El IPMA, a diferencia de los otros, tiene en cuenta factores importantes como los comportamientos personales. Por ello ofrece ciertos niveles para la certificación, unas personas que estén interesadas. Tenemos el director de programas y directores de proyectos certificado, director de proyectos certificado, profesional en la dirección de proyectos y técnico en dirección de proyectos certificado. El proceso de certificación para los niveles A, B y C requiere unos requisitos de inscripción, una admisión para participar en el proceso internacional, un informe de cartera o una entrevista. Y el nivel D también requiere otros requisitos, bueno, requisitos de inscripción que son más sencillos, una admisión para participar en el proceso internacional de certificación y por último un examen escrito. Como mencionábamos antes, el IPMA tiene en cuenta el comportamiento humano, esto con el fin de maximizar el potencial de cada persona. Por lo tanto, crea el ojo de la competencia para que una persona pueda desenvolverse exitosamente en la gestión de proyectos. Bien, entonces se le llama ojo porque representa gráficamente este órgano y representa a la persona, que es como es la parte más importante de la evaluación. Además, integra todos los factores importantes en la dirección de proyectos vistos desde un director de proyectos. Desde el ojo de la competencia, que mi compañero ya lo ha mencionado también anteriormente, tiene tres componentes que son las competencias de comportamiento, competencias técnicas y competencias contextuales. Las competencias de comportamiento tienen que ver con el equipo de trabajo, con el que voy a dividirme los trabajos y las responsabilidades de la gestión de proyectos. Por lo tanto, tienen que ver con el liderazgo que tenga, la actitud abierta, la creatividad, los conflictos, la ética, entre otras. Las competencias técnicas están más ligadas ya al proyecto y la metodología que yo voy a utilizar para su planeación y su ejecución. Entonces, tienen que ver ya más con los requisitos de objetivos de proyectos, el alcance de entregables, estructura de proyecto, costo y financiamiento, puesta en marcha y el cierre, etc. Y por último tenemos las competencias contextuales que tienen que ver con la orientación a proyectos, orientación a programas, orientación a carteras, seguridad, higiene y medio ambiente, finanzas y la parte legal de los proyectos. Bueno, tenemos el Scrum, que es una estructura de trabajo que se aplica para organizar y desarrollar proyectos. Aún así, este ofrece algunas certificaciones, que son el Certified Scrum Master, Certified Scrum Product Owner y el Certified Scrum Developer. Estas son proporcionadas por organizaciones como Scrum Alliance o Scrum ORG. Bueno, como decíamos que se trata de una estructura de trabajo aplicada para la gestión de proyectos, esta diferencia de los otros, que de las otras metodologías y que ofrecen las otras organizaciones, no basa pues como desde el inicio, la planeación, la ejecución, el control y el cierre del proyecto, sino que propone dividir un proyecto en etapas para poder entregar el producto mostrando su avance y permitiendo la iteración del cliente, dando lugar a la evolución periódica del mismo. Esas etapas son llamadas iteraciones y el beneficio que traen es que el proyecto pueda ir adaptándose a los cambios en el mercado, entre otros. Por lo tanto, el objetivo de las certificaciones es comprender el funcionamiento, los roles, funciones y la metodología del sistema Scrum para poder aplicarlo. Bueno, por último tenemos la ISO, que es la Organización Mundial de Estandarización de Proyectos más importante y ofrece pues estas normas que son como más aceptadas y adoptadas por las empresas para mejorar sus sistemas de calidad y diferentes procesos. Tiene una guía muy similar al PM Book. En Colombia ofrece o rige la norma ISO 9000, ISO 10006 y la ISO 21500. Bueno, la ISO 10006 está enfocada a lo que es como la estrategia en la gestión del proyecto y por lo tanto el compromiso que tiene la empresa con ese proyecto y el cumplimiento de su objetivo.
Tenemos la ISO 21500 que establece ciertos procesos, en este caso 39 procesos, para la gestión del proyecto. Entonces tiene en cuenta diversos factores en cada ciclo del proyecto: un inicio, planeación, implementación, control y por último el cierre. Existen más organizaciones que se encargan de la certificación de proyectos y de acuerdo a cómo queremos enfocar o en qué está enfocado nuestro proyecto, de qué área es y cuál es el objetivo. Entonces existen muchas certificaciones, sin embargo estas que mencionamos pues son las más importantes. También cabe aclarar que en la investigación que se hizo, el IPM, siendo como la organización más importante, es la que ofrece como las certificaciones que son más generales y más útiles y se pueden adaptar a cualquier tipo de proyecto. Entonces, y son las que más se llevan a cabo, se aplican acá en Colombia.